Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el que les hablaré de una serie televisiva. Desde luego que aquí van a encontrar spoilers, así que si no quieren enterarse de más, pues no es buena idea que sigan viendo el video. Esta pintura de óleo realizada en 1833 por el pintor Pau de la Roche representa una de las escenas más tristes en la historia inglesa. Un adolescente con ojos vendados que busca desesperadamente el banquillo en el que debe colocar la cabeza para ser ejecutada. La adolescente en cuestión es Lady Jane Grey, y aunque la pintura es una dramatización no exacta de su ejecución, pues lo que representa la pintura sí es real y sí pasó. Jane Grey nació en el siglo XVI en Inglaterra. A través de su madre estaba conectada a la realeza inglesa. Era bisnieta del rey Enrique VII, sobrina nieta de Enrique VIII y prima de los reyes Eduardo VI, Isabel I y María I. Por esta conexión y conspiraciones, Jane terminó siendo reina de Inglaterra el 10 de julio de 1553. Por desgracia, su reinado fracasó solo 9 días después, por lo que hoy se le recuerda como la reina de los 9 días. Pero su tragedia no terminó ahí. Lady Jane fue arrestada y ejecutada el 12 de febrero de 1554, con menos de 17 años. Pero, ¿qué hubiera pasado si el reinado de Jane no hubiera fracasado de esa forma? Si ella en lugar de ser una víctima hubiera sido una gran heroína, y si en lugar de puras conspiraciones y tristezas hubiera vivido aventuras y un gran romance. Bueno, pues justamente eso es lo que plantea la serie televisiva Lady Jane, lanzada este año a través de Prime Video. La serie solo tiene una temporada compuesta por 8 capítulos, cuya trama se basa en el libro homónimo de Jodie Meadows, Brody Ashton y Cynthia Hunt. Claro que yo les voy a hablar de los hechos históricos, pero antes de pasar a ello, les voy a resumir muy brevemente de qué va la serie. En un reino alternativo inglés del siglo XVI, vemos que la sociedad está compuesta por dos grupos: los Verity, que son humanos comunes, y los Etios, que son humanos que pueden convertirse en animales. Estos últimos han sido perseguidos, pero ambos en general buscan destruirse entre sí y acaparar el poder. En este contexto conocemos a Lady Jane Grey, una humana común que es prima del rey Eduardo VI. Jane es obligada por su madre a casarse con Guilford Dudley, otro noble inglés que es atractivo y joven, pero que resulta ser haitiano, siendo caballo de día y hombre de noche, algo que él debe mantener en secreto. Paralelo a este romance vamos a ver el lado político. El rey Eduardo VI está siendo envenenado, y muchos nobles conspiran a sus espaldas, incluyendo a su media hermana mayor, María. Pero Eduardo VI no se deja intimidar, y decide poner como heredera al trono a su prima Jane Grey, o sea que si a él le pasa algo, Jane se va a convertir en la siguiente reina. Y eso es justo lo que pasa, pues resulta que de repente Eduardo VI desaparece, y ante la posibilidad de que pudo haberse suicidado, otros miembros de la corte, principalmente María, intentan matar a Jane. Pero con ayuda de su esposo Guilford, Jane no solo se salva, sino que se convierte en la nueva reina de Inglaterra. Pero el reinado de Jane no va a ser nada fácil. Ella tiene que lidiar con trampas, mentiras y conspiraciones, mientras que ella y su esposo se gustan cada vez más y terminan enamorados. Pero él sigue convirtiéndose en caballo, algo que no puede controlar y para lo que no parece haber ninguna cura. Jane como reina se enfoca en tratar de unir a la sociedad y ser una buena gobernante. Pero María no se deja tan fácil, logra quitarle el trono y se convierte en la nueva reina, mientras que Jane es arrestada. Desde luego que Guilford intenta ayudarla, pero cuando los nobles descubren que se convierte en caballo, él y Jane terminan en prisión. Afortunadamente es entonces que reaparece Eduardo VI, que no estaba muerto sino que estaba enfermo. Él intenta ayudar a Jane y reunir un ejército para quitarle el trono a María. Sin embargo, no es nada fácil reunir el ejército, y mientras él está intentando, Jane y Guilford son condenados a muerte. Pero antes de ser ejecutados consiguen huir juntos. Al final los vemos que se están yendo, pero que tienen la clara intención de volver para recuperar el trono y expulsar a María. A esto se le suman otros romances, enredos, secretos, trampas y cosas así. Y bueno, como puede notar, pues la serie mezcla la fantasía con los hechos históricos para crear una versión alternativa de la vida de Jane Grey, la cual intenta darle un final más feliz a Jane,
más romance y más aventuras. O bueno, por lo menos eso es lo que estaba intentando mostrar la serie, porque oficialmente ya fue cancelada. No tiene ningún tipo de cierre ni conclusión, sino que más bien se queda en que Jane está planteándose volver a pelear el trono. Esto es porque probablemente se estaba pensando en hacer una segunda o tercera temporada. Digo, ustedes pueden revisar toda la historia en el libro si es que gustan, pero la serie como tal pues no tiene ninguna conclusión. Y obviamente en este caso yo no puedo hablar de imprecisiones históricas ni de errores históricos, porque como les digo aquí imaginamos un escenario. La serie no intenta contar los hechos históricos. Sin embargo, yo les voy a platicar un poco de la verdadera historia a través de 5 hechos. Comencemos con el primero, el romance. En la serie el romance entre Guilford y Jane es una de las grandes promesas del argumento y es una de las líneas principales que tiene la historia. A ellos los vemos gustarse desde el inicio, pero no se llevan muy bien. Jane se resiste a casarse y aunque al final lo hace, pues no parece que conecten mucho. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus aventuras, su lucha contra la condición de Guilford y las conspiraciones hacen que ellos se enamoren perdidamente. Así que este es un romance que va un poco al estilo de Enemies to Lovers, así que es bastante entretenido. Tristemente debo decirles que en la historia real, Jane tuvo mucho menos romance que en la serie. Pero comencemos por el inicio. Como se los dije en la introducción del video, Jane Grey estaba conectada a la realeza inglesa, y fue precisamente eso lo que hizo que ella y Guilford se casaran. Verán, durante la adolescencia de Jane, el rey de Inglaterra era su primo, Eduardo VI, pero él no tenía hijos y estaba muy enfermo. Antes de morir decide nombrar a Jane como su heredera. Sin embargo, Eduardo no quiere que su heredera sea una mujer soltera, así que el matrimonio de Jane se volvió algo esencial. Y si Jane se convertía en reina, pues en teoría su esposo sería el rey. En base a eso, John Dudley, duque de Northumberland, que era el consejero del rey, organizó una boda para uno de sus hijos, Guilford Dudley de 18 años y Jane Grey de 16 años. O sea que el matrimonio, como era costumbre en esa época, no fue por razones personales, ni tuvo nada que ver con sentimientos. A Jane y a Guilford nadie les preguntó qué pensaban respecto a este enlace. Más bien fue algo que se hizo completamente por cuestiones políticas. Sin embargo, tal y como vemos en la serie, la verdadera Jane tampoco tenía muchas ganas de casarse con Guilford. Y es que a diferencia del Guilford de la serie, que era un apuesto y valiente libertino, el verdadero Guilford era considerado de poca carisma, engreído y desagradable. Además, él quería una esposa sumisa y obediente, mientras que Jane se negaba a tener un esposo que la dominara y quisiera mandarla. Así que además de que no se conocían, no surgió ningún tipo de chispa entre ellos, también tenían expectativas del matrimonio que iban en direcciones diferentes. Tan diferentes que se dice que Jane se resistió mucho, hasta que su padre tuvo que golpearla para que ella dejara de resistirse a la boda. Ahora, Guilford tampoco se mostró muy entusiasmado con Jane, más bien obedeció a su padre y se resignó porque ella era descendiente de reyes. Así que no, en la historia real no surgió ningún flechazo entre ellos, y además sus primeras semanas estuvieron vacías de aventura conjunta, de hecho ni se vieron. Esto porque una enfermedad los afectó a los dos y hubo otras cuestiones familiares que hicieron que el matrimonio no se consumara de inmediato y que ellos vivieran separados. Cuando finalmente comienzan a vivir juntos, pues la cosa va para peor. Jane se topó con que Guilford era demasiado cercano a su madre, que lo manipulaba todo el tiempo, lo que hizo que Jane y su suegra pelearan con frecuencia, peleas en las que Guilford se ponía del lado de su madre. Ahora, cuando Jane es nombrada reina en julio de 1553, casi 3 meses después de la boda, la relación entre Jane y Guilford seguía bastante distante. Tan es así que Jane se niega completamente a nombrar a Guilford rey. Esto es importante porque recuerden que la monarca va a ser ella. Ella es la reina. Guilford en este caso sería su consorte. Y en esa época, como todavía no había existido una mujer en Inglaterra que reinara, pues no estaba muy claro qué título iba a tener el esposo de ella. Pero el título de rey pues era muy fuerte, o sea, era algo muy muy grande. Y al no darle ese título, esa importancia a Guilford, pues nos indica que no había un cariño muy grande. Pero claro que esta decisión fue algo que enfureció a Guilford,
quien fue corriendo con su madre para quejarse. Ella trató de intimidar a Jane, incluso le aconsejó a su hijo Guilford que dejara de dormir con Jane. Pero a pesar de toda la presión, Jane mantuvo la decisión, y en lugar de nombrar a Guilford rey, decidió nombrarlo duque de Clarence. Así que no, durante el reinado de Jane, pues tampoco fueron una pareja unida. Ahora, el reinado de Jane fracasó 9 días después. Jane y Guilford terminaron arrestados y condenados a muerte. Es durante estos últimos 4 meses de sus vidas cuando se cree que pudieron haber desarrollado algún tipo de cercanía o afecto, ya que todos los habían abandonado para salvarse, sus padres, sus tíos, sus sirvientes, todos. Y si nosotros nos ponemos en su posición, pues imagínense, ¿no? Quedar traicionado, estar al borde de la muerte y solo tener a una persona a la que a lo mejor conoces de hace poco tiempo, pero pues esa situación, ¿no? De tristeza, de estrés, de miedo, de todo, podría acercarte mucho a esa persona que es tu compañero de desgracia. Sin embargo, hay que decir que no hay evidencia de que Jane y Guilford se acercaran, se enamoraran o que se apoyaran durante ese tiempo. Hay algunos indicios, pero la verdad es que son bien confusos. Verán, Guilford escribió en la pared de su celda la palabra Jane, aunque la madre de él se llamaba también Jane, así que no sabemos a cuál Jane se refiere. Y considerando que él era tan apegado a su madre, pues es más posible que se refiriera a ella. Pero no lo sabemos del todo. En cuanto a Jane, aunque dijo que esperaba reunirse con Guilford en el más allá, ella se negó tajantemente a verlo antes de que él fuera ejecutado, esto a pesar de que Guilford había pedido verla. Otro detalle de esta época es que desde prisión, en una carta, Jane se describe a sí misma como una esposa que ama a su esposo, pero al mismo tiempo culpa a Guilford y a la familia de él de haberla puesto en esa situación y de haberla traicionado. Así que pues no, enamorados definitivamente no estaban. No sabemos realmente cómo afrontaron estos últimos meses, pero lo que sí está claro es que su matrimonio y su relación, que además fue muy corta, no fue ni de cerca este cuento romántico que la serie presenta. Fue una unión política que además terminó terriblemente mal, con ambos ejecutados. Y ahora pasemos al punto número 2, la verdadera división. En la serie el gran problema es la división que existe entre haitianos y berities. Unos persiguen a otros, se odian, se atacan, se juzgan, y eso realmente causa la mayoría de los conflictos. Obviamente no existió ninguna criatura mágica en la Inglaterra Tudor, pero este es un reflejo de algo que sí pasó en la historia, la división religiosa, que fue algo muy complicado, pero se los explicaré de la forma más clara posible. Vamos al origen. El tío abuelo de Jane, el rey Enrique VIII de Inglaterra, deseaba anular su matrimonio con su esposa, la española Catalina de Aragón. Esto porque el rey se había enamorado de la noble inglesa Ana Bolena, con quien quería casarse. Pero la Iglesia Católica nunca le concedió la anulación por diferentes razones. Enrique VIII, furioso y desesperado, rompió relaciones con Roma y con la Iglesia Católica. Esto fue algo sin precedentes y fue un golpe brutal para la mayoría de la población inglesa que era católica, además de que aisló políticamente a Inglaterra. Pero bueno, el conflicto importante estuvo adentro del país, porque Enrique quería que todos lo reconocieran a él como jefe de la Iglesia. Sin embargo, algunos se aferraron a sus creencias católicas y se negaron. Por eso terminaron torturados y asesinados. Poco a poco, muchos siguieron a Enrique, rechazando a la Iglesia Católica y abrazando la Reforma Protestante. Aunque no todos, así que quedaron católicos y protestantes. El por qué eran diferentes es algo muy complejo, pero básicamente ambas son ramas del cristianismo. Los protestantes no consideraban al Papa la autoridad máxima, ni a los santos, y rechazaban muchas tradiciones católicas que no estaban en las escrituras, mientras que los católicos, pues, obedecían al Papa, a Roma, a los santos los consideraban intermediarios, entre muchas otras cosas más. Esta división fue muy sangrienta en esa época. De forma extrema, unos rechazaban a los otros. En algún momento los católicos fueron los perseguidos, en otro momento fueron los protestantes, y así. Lo peculiar es que la división entre protestantes y católicos abarcaba todo, ricos, pobres, políticos y nobles. Los propios hijos del rey Enrique VIII estuvieron divididos. La mayor de sus hijos era católica, mientras que los otros dos eran protestantes. Así que esto es lo que quiere explicar la serie,
con esto de los humanos comunes y los humanos que se pueden convertir en animales, que además también los vemos pelearse, conspirar unos contra otros, ocultarse, tener este juego político. O sea, es un reflejo de lo que pasó con la división religiosa. Pero hay una diferencia muy interesante que les tengo que mencionar, y es que en la serie vemos que Jane como reina quiere unificarlos, y la verdad es que no, la verdadera Jane no quería unificarlos, porque esta era una pelea muy sangrienta, muy radical. Estabas en un extremo o estabas en el otro, y Jane estaba en el extremo protestante. Y pues ahora vamos con el siguiente punto, la mala de la historia. Toda historia con una heroína requiere una villana, y en este caso la villana absoluta es María, la media hermana mayor de Eduardo VI, y por lo tanto prima de Jane. María se presenta como una mujer ambiciosa, obsesionada con el trono y capaz de todo, incluso de matar a su propio hermano y de hacerle cosas horribles a la vida de Jane, incluso de ordenar su ejecución. Todo esto con tal de robarse el trono, de manera ilegal y de manera injusta. Históricamente, María Tudor, conocida como la Sanguinaria, es un personaje bastante complicado. Sin embargo, hay que decir que no fue la villana absoluta en la vida de Jane Grey, ni la causante de todos sus males. Primero, aclaremos que Eduardo VI, al nombrar a Jane como su heredera al trono, lo hace porque él era protestante y quería dejar su trono a alguien protestante. Al no haber otros hombres protestantes en la familia, decide entonces nombrar heredera a su prima Jane Grey, que era una ferviente protestante. Sin embargo, hay que decir que Eduardo no solo estaba pensando en la religión, él también quería que el gobierno inglés fuera más estable, que no sufriera otro impacto con otro conflicto religioso. Por eso es que quería que otro protestante ya siguiera por la misma línea. El problema es que legalmente Eduardo VI, aunque fuera rey de Inglaterra, no tenía derecho de cambiar por sí solo la línea de sucesión. Porque, ojo, su padre, el rey Enrique VIII, antes de morir, dejó un orden muy claro para la sucesión. Eduardo VI iba primero, y María Tudor, la hija que el rey había tenido con Catalina de Aragón, iba segunda. O sea que María era legítimamente la heredera al trono, no Jane. La cosa es que María era una ferviente católica, y Eduardo no quería que ella heredara el trono. Desde luego que Eduardo, como ya se los dije, tenía sus razones, que desde un punto de vista del gobierno pues pueden ser muy válidas, pero el derecho legítimo seguía siendo de María, que, por cierto, no envenenó a su hermano Eduardo. Es verdad que no eran unidos ni nada, pero ella no lo mató, ni conspiró ni mintió para robarse el trono. Más bien les voy a platicar lo que pasó. A la muerte de Eduardo VI, el 6 de julio de 1553, a causa de una infección en los pulmones, Jane es declarada reina. Pero cuando María Tudor se entera de todo lo que está pasando, escribe una carta al Consejo Privado, exigiéndoles que la nombren a ella reina de Inglaterra. Al inicio el Consejo la ignoró, pero el pueblo de inmediato se puso del lado de María, y un ejército se formó para respaldarla. Viendo esto, el Consejo terminó a su favor y la declaró reina de Inglaterra. El 19 de julio de 1553, Jane y Guilford fueron arrestados. De inmediato sus familias y sus aliados comenzaron a culparse unos a otros, y al final Jane y Guilford fueron juzgados por alta traición, cuya pena en esa época era la muerte. Pero María, ya en condición de reina, les concede el perdón, aunque los deja como prisioneros, pero con privilegios. El detalle es que entonces surgen varias rebeliones protestantes que buscan derrocar o asesinar a María. En las rebeliones estaba involucrado el padre de Jane, y entonces muchos nobles católicos pidieron la cabeza de Jane, culpándola a ella de lo que estaba haciendo su padre. María inicialmente se negó a firmar la sentencia de muerte. Incluso les ofreció el perdón a Jane y a Guilford si ellos se convertían al catolicismo. Pero ambos se negaron, y entonces María termina firmando la sentencia. Jane y Guilford fueron ejecutados en la Torre de Londres el 12 de febrero de 1554. Se dice que lo que terminó de convencer a María es que ella estaba negociando un matrimonio para ella misma con su pariente materno, el rey español Felipe II. Pero una condición para cerrar este acuerdo era que Jane fuera ejecutada, porque era vista como una amenaza al trono de María. En ese punto, María pasaba los 30 años. No solo ansiaba la alianza con España,
sino que también se dice que estaba enamorada de los retratos que había visto de Felipe, así que firmó la sentencia, sobre todo para poderse casar con él. Bueno, por lo que sea que haya sido, hay que decir que María, aunque tuvo un reinado breve, que se caracterizó por la pérdida de territorio y porque trajo de vuelta el catolicismo a Inglaterra, torturando y matando protestantes, tal y como había hecho su padre con los católicos, pues tampoco fue el monstruo en la historia de Jane Grey. De hecho, María creía firmemente que Jane no era culpable de nada, que más bien había sido manipulada y utilizada. Pero pues era una época en la que era matar o morir. Nadie era bueno, ni nadie era malo del todo. Y ahora vamos con el punto número 4, una reina muy joven y humana. Aunque en la serie nos cuentan que Jane es una heroína en toda la regla, que usa dagas, que pelea, que anda sola por la noche y que asume el trono con inteligencia, intentando unir a las dos especies de su sociedad y luchando contra quien sea. La verdad es muy diferente. Históricamente Jane Grey fue una joven mucho más vulnerable. Comencemos por decir que ella creció con todos los lujos del mundo, incluyendo la mejor educación, y además de aprender de los deberes domésticos, la casa y la religión, Jane también aprendió griego, latín, hebreo, francés e italiano, y se le describe como una apasionada del conocimiento, una mujer que prefería leer antes que salir de la casa. En esto la serie no se equivoca para nada, y hay otra cosa que también concuerda, y es que Jane no solo mostró un espíritu fuerte e independiente, sino que a pesar de que fue enseñada para obedecer sin cuestionar, Jane no temía expresar sus opiniones ni negarse. Recuerden que les conté que aunque su esposo y su suegra querían que hiciera rey a su esposo, y la amenazaron y se enojaron y se encapricharon, pues ella se negó a hacerlo rey. Y como este ejemplo hay muchos más en su corta vida. Así que definitivamente Jane era una mujer muy valiente. Aunque no andaba por el bosque con dagas, ella básicamente no salía sin su grupo de damas y guardias. Pero el asumir el trono no fue algo que ella tomó tan bien como en la serie. Verán, 3 días después de la muerte de su primo Eduardo VI, el 9 de julio de 1553, Jane es citada y se le informa que es la nueva reina de Inglaterra. Para ella este fue un gran shock. Quedó perpleja y asustada. Entonces se le arrodillaron algunas personas para jurarle lealtad, lo que le causó mucha angustia y vergüenza. Aceptó el cargo, pero con mucho temor, pidiéndole a Dios que la guiara en el camino. Sin embargo, durante varias horas siguió tan angustiada que fue necesario traer a su familia, o sea, a su esposo, sus padres y sus suegros. Todo esto para que ellos intentaran tranquilizarla. Pero esto no funcionó del todo. Aun cuando Jane realizó una procesión horas después, se negó a usar la corona y temía dar cualquier paso sin consultar con el consejo privado, mostrándose totalmente confundida. Y pues siguió lo que sabemos, fue arrestada, fue enjuiciada, fue condenada y fue ejecutada. Su reinado de solo 9 días realmente no tuvo ninguna idea política de ella, ni tampoco ninguna iniciativa, ni mucho menos. De hecho, Jane no dejó de mostrarse temerosa durante esos 9 días que duró su corto reinado. Lo que claro que no es su culpa, ni quiere decir que haya sido una mala persona o que haya sido cobarde. No, de hecho su reacción fue totalmente humana. Recordemos que ella tenía menos de 17 años, cuando de repente se vio con la corona en la cabeza, rodeada de conspiraciones políticas, aliados, enemigos, una familia que no tardó en dejarla. Y aunque su crianza había sido muy buena, excepcional para la época, no la había preparado para asumir un trono tan difícil como el inglés, que nunca había tenido una mujer y que estaba completamente dividido, y que además ella había asumido de forma ilegal. Así que sus temores y la angustia que vivió pues es algo totalmente normal, pero sí es importante tener en cuenta que ella es una víctima de su tiempo y de las circunstancias. No fue ninguna heroína que lo desafiaba todo, porque pues eso básicamente en la Inglaterra Tudor no existía. Y ahora vamos con el último punto, que es uno de los más polémicos. Un rey super cool. En la serie el rey Eduardo VI no solo es una persona de color, también tiene la habilidad de convertirse en animal, una personalidad peculiar y es homosexual. Él en general se muestra como alguien fuerte, inteligente, medio rebelde y sobre todo muy buena persona. Obviamente el verdadero Eduardo VI no era nada de eso. No era ni de color, ni homosexual, ni se convertía en animal, ni nada. Pero sobre todo hay que decir que era un hombre de su tiempo. No fue un joven que fuera especialmente amable ni especialmente bueno. Más bien fue un joven bastante reservado, manipulable
falto de confianza, muy distinto a lo que vemos en la serie. Y esto tiene que ver con las circunstancias de su vida. Hay que tener en cuenta que Eduardo quedó huérfano de madre al nacer y termina siendo criado por sirvientes. Después es muy cuidado por sus tíos maternos, Edward y Thomas Seymour. Ellos no solo van a estar en su vida como tíos, sino también como consejeros, pues Eduardo se convirtió en rey en 1547, con solo 10 años. Entonces, al ser un niño, es uno de sus tíos quien asume el gobierno, pero este tío resultó ser un pésimo gobernante que dejó a Inglaterra casi en la bancarrota, mientras que el otro tío trató de secuestrar a Eduardo. Así que los hermanos Seymour terminaron siendo ejecutados por alta traición. Si nosotros tenemos en cuenta que todo esto pasó durante la infancia de Eduardo, pues es comprensible que él buscara apoyo en diferentes nobles. Esto hizo que lo manipularan de diferentes lados a lo largo de toda su vida. Él prácticamente crece sin familia, sin personas confiables, porque además los nobles que estaban ahí manipulándolo, pues todos tenían sus propios intereses. Y realmente no es hasta que Eduardo comienza a llegar a la adolescencia que él comienza a asumir el gobierno de verdad. Intenta lanzar algunas reformas, hacer unos cambios importantes, pero antes de imponer su propio gobierno y librarse de las manipulaciones, cae muy enfermo. Él siempre había tenido problemas de salud que lo debilitaban, pero la enfermedad que le llegó a los 15 años para matarlo fue algo de lo que no pudo recuperarse. Y es importante tener en cuenta otra vez que no lo envenenaron. Él muere de una infección en los pulmones que usualmente se señala como tuberculosis, aunque pudo haber sido algo más similar. Pero bueno, el punto es que incluso su decisión de cambiar la sucesión y colocar a Jane como su heredera fue algo que fue manipulado. Y por cierto, al igual que muchos en su corte, Eduardo no creía que una mujer pudiera gobernar. Si bien él había crecido en algún momento con Jane, pues tampoco tenía una gran confianza en ella, ni tenían una gran relación. Tan es así que Eduardo estableció muchas condiciones, primero que Jane se casara, que el trono solo lo podían heredar los hijos varones o los sobrinos varones. Así que Jane, más que nada, pues fue solamente esa persona con la que compartía parentesco, religión, pero a quien él realmente no pensaba dejarle el trono o no quería dejarle el trono. Y no es que él fuera malo, ni mucho menos, simplemente pues era un joven como los demás de su tiempo, con estas mismas creencias, con estas mismas características, que fue mimado toda su vida, ni más ni menos. Y pues referente al homosexual, creo que no hay ni que decirlo, no hay nada que señale que él tuviera alguna preferencia por los hombres. De hecho, él había negociado algunos matrimonios, pero bueno, al final nada se dio. Y pues nada, chicos y chicas, ese sería el último de los hechos de este video. Y pues nada, chicos y chicas, ahí estuvo el resumen de esta serie que se quedó con una temporada. También un poquito de los hechos históricos, ya si quieren saber más sobre Jane, les dejo algunos libros biográficos para que conozcan, que igual no hay como que ya mucha evidencia por explorar, porque muere muy joven y así. Y también si les interesa ver algo más histórico pero con romance, pues está la película de 1986 que se llama Lady Jane, que pues sí cuenta también esto como de enemies to lovers con su esposo Guilford, no como al final pues todos los abandonan, pues el romance más que nada, y también un poco del juego político. Entonces pues es una buena película, es muy viejita pero es buena. Y pues nada, chicos y chicas, díganme si ustedes ya vieron la serie, si les gustó, si no les gustó. Yo creo que era una serie muy peculiar, el libro es muy peculiar y es bien curioso porque es una serie que tiene muy buenas críticas y generalmente a la mayoría de la gente que la vio le encantó. El detalle y la razón por la que termina cancelada tan pronto es porque no tuvo audiencia, o sea, no la vio mucha gente. Hay que decir que también Amazon no le hizo prácticamente nada de promoción. O sea, si uno como que no sigue estas series o no te metes por casualidad a ver qué llegó en Prime, como que no la ves. Entonces creo que también le faltó eso, ¿no? Como que le faltó promoción. También otra de las razones por las que han dicho que se cancela este proyecto es porque pues consideran, ¿no? Los productores y demás que en este momento está como que muy abarrotado todos, no nada más Prime, sino como que todas las plataformas de series que traen como esta onda, ¿no? De aventura romance. Entonces como que sintieron que pues esta no iba a encontrar su lugar, o sea, no iba a mejorar la audiencia. De verdad, los números son muy bajos. Así que pues en ese aspecto se entiende. Creo que también al final hubiera pasado un poco lo que le pasó a The Great, que para quienes no la hayan visto, es una serie muy parecida.
en el aspecto de que cuenta la vida de Catalina la Grande, pero también con una realidad alternativa, ¿no? Cambia muchas cosas, es así como que más ácida, tiene este humor también. Se me hicieron muy parecidas. Y a The Great le pasó que aunque se alarga hasta la tercera temporada, pues al final como que también se quedó un poco sin público, ya se quedó un poco también como que sin argumento, pero pues nada, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.